amigos y amigas? Bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de martes 31 de octubre de 2017, el último de este mes de octubre. Yo soy Ana Cristina Olvera y como siempre, con muchísimo gusto saludo a mi compañero Marce Peralta. Ana Cris, el gusto es mío, así es, cerramos mes y por supuesto es un placer estar con ustedes, informarles mucha información, sobre todo información reciente. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acepta las elecciones convocadas por el gobierno de España. Partidos opositores de Venezuela anunciaron que no participarán en los comicios municipales de diciembre próximo. Los jefes de Estado de Colombia y Canadá reforzaron la cooperación en materia de seguridad, educación, comercio y aeronáutica. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos la participación de las mujeres del sector rural en la política y la sociedad mexicana. Y en los deportes se reanuda la actividad de la Champions League con 4 clubes iberoamericanos en acción. Como le informábamos hace unos momentos, se registró un ataque en Nueva York, en los Estados Unidos. De acuerdo con la policía local, el conductor de una camioneta atropelló a varias personas. Hasta el momento son 6 fallecidos y 11 víctimas, según las cifras preliminares de lo que se ha reportado hasta este momento. Posteriormente descendió del vehículo y portaba armas de imitación, por lo que fue neutralizado por los agentes. Ya se encuentra en custodia. Medios locales reportan, como le comentaba, que hay al menos 6 fallecidos y 11 heridos. Así es, Ana Cris, esta información acaba de darse a conocer, se está dando a conocer, la policía neoyorquina está haciendo un desplegado pues por el primer cuadro de la ciudad, ahí muy cerca de Manhattan, donde por supuesto esto apunta a que es un ataque terrorista. Falta confirmarlo, falta también definir si algún grupo terrorista lo reivindica próximamente. El sospechoso en estos momentos se encuentra en custodia, lo cual es algo pues interesante, puesto que podrá describir o hablar sobre lo que el grupo terrorista al que pertenece, cuáles fueron los motivos que lo obligaron a cometer pues este acto en verdad trágico, como ya le dijo Ana Cristina, 11 heridos, 6 personas muertas, también hubo un choque con un camión escolar. Habrá que ir esperando la información oficial para poder determinar cuáles fueron las causas, qué tipo de víctimas fueron las que se dieron en este otro pues ataque, atentado al parecer terrorista ahí en Nueva York hace apenas unos minutos. En otra información, esta mañana Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer las razones que lo llevaron a refugiarse en Bruselas, Bélgica, después de que el Parlamento proclamara la independencia unilateral de Cataluña. En este momento delicado hemos decidido no quedarnos en Cataluña para evitar la confrontación social. Yo no estoy aquí para pedir asilo político. Esto no es un asunto de política belga. Estoy aquí en Bruselas, como la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad. Aclaró que a partir de ahora el gobierno catalán trabajará en 2 frentes, uno desde Bruselas y el otro desde Cataluña. En Cataluña estará representado por el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Aseguró que regresará a España cuando existan las condiciones para ello, sobre todo porque pues, podría ser detenido. También fijó su postura respecto a las elecciones del próximo 21 de diciembre convocadas por Mariano Rajoy. Esto fue lo que dijo. Tomamos las elecciones que ha planeado el Estado español como un reto democrático. No le tenemos miedo a los retos democráticos. Al contrario, si el Estado español ha querido un plebiscito para legitimar el 155 y sus políticas, nosotros les daremos respuesta a él y a la comunidad internacional. También habló de las investigaciones que abrió la justicia española en contra de él y su gobierno, así como del Parlamento catalán. Es una querella que confirma la extrema agresividad que plantea el Estado español contra el gobierno catalán y la mesa del Parlamento de Cataluña. Al término de esta rueda de prensa, el gobierno de Bélgica emitió un comunicado para aclarar que Puigdemont no llegó al país por invitación o iniciativa del Estado belga. Recordó que las políticas de la Unión Europea le permiten vivir en Bélgica sin ninguna formalidad previa, por lo que será tratado como cualquier otro ciudadano europeo. Por cierto,
Han tenido mucho revuelo las declaraciones del viceministro belga Chris Peter, quien aseguró que cuando un líder pida la independencia, más vale quedarse cerca de su pueblo. Todo eso en Bruselas, pero de regreso en España, el Tribunal Superior citó a comparecer los próximos jueves y viernes ante la Audiencia Nacional al expresidente, precisamente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete. También tendrán que presentarse la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 5 diputados de la mesa directiva. Se les acusa de sedición, rebeldía y malversación de fondos públicos. Si el expresidente de Cataluña no acude a este citatorio, la jueza podría ordenar su arresto. Por otra parte, el Tribunal Constitucional suspendió de manera temporal la declaración unilateral de independencia que fue promulgada, recordemos, por el Parlamento catalán el viernes de la semana pasada. Esto al admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno español. Con ello, los miembros del Parlamento deberán abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar cualquier acuerdo o acto que otorgue valor jurídico a la declaración de independencia hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la demanda. Y hay reacciones desde el sector empresarial sobre la aplicación del 155. Una de las casas de vino más importantes de España y probablemente del mundo, Freixenet, determinó mantener su sede social en Cataluña precisamente después de que el gobierno de Madrid, encabezado por Mariano Rajoy, aplicara el artículo 155. El presidente de la firma, José Luis Bonet, dijo que la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, la normalidad con la que se ha implementado el 155 lo hizo cambiar de opinión. De acuerdo con el Colegio de Registradores de España, la aplicación de este artículo ha frenado la fuga de empresas en la región autonómica, en Cataluña. Recordó que a partir del referéndum independentista del 1 de octubre, más de 1.800 empresas salieron de Cataluña por la incertidumbre generada por el movimiento separatista. ¿Y recuerda usted al primer consejero del gobierno catalán que renunció por no estar de acuerdo con la declaración unilateral de independencia? Nos referimos a Santi Villa, exconsejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, quien hoy manifestó su deseo de ser postulado a la presidencia de Cataluña por el Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT, al que pertenece el presidente destituido Carles Puigdemont, para convertirse, dijo, en la voz de la moderación. He iniciado contactos con personalidades del partido como Artur Mas y Marta Pascal para decirles que tengo toda la determinación, las ideas, el proyecto, los apoyos para intentar que el PDeCAT vuelva a ser un instrumento útil, que dé voz a la gente de centro, independentista o no, que ve con perplejidad este desbarajuste, atrapados entre extremismos. En otra información, el Grupo de Lima, conformado por 12 países americanos, expresó ante la Organización de las Naciones Unidas sus preocupaciones sobre la situación que se vive en Venezuela. En representación de este bloque, los cancilleres de Perú, Canadá, pidieron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que contribuya decisivamente a atender la situación de los derechos humanos en la nación bolivariana. Recordemos que la semana pasada el Grupo de Lima rechazó los resultados de las elecciones regionales en Venezuela e hizo un llamado al gobierno y a la oposición a encontrar un acuerdo con acompañamiento internacional para resolver los conflictos políticos en ese país. Y en Venezuela, los 3 principales partidos de la oposición anunciaron que no participarán en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo diciembre. Aseguraron que no existen las condiciones para que se realicen comicios libres y transparentes, ya que afirman en las pasadas elecciones regionales hubo fraude. Mantener o ganar unas alcaldías no puede poner en riesgo la salida de Nicolás Maduro del poder, y si tenemos que sacrificar esos espacios particulares por el bien de Venezuela, están dispuestos a hacerlo. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la revolución bolivariana continuará por el camino electoral, pacífico y constituyente. Pidió aplicar todo el peso de la ley a quienes pretendan vulnerar los comicios municipales. Me declaro en batalla contra los que pretendan insurreccionar y enfrentar el sistema electoral venezolano. En batalla legal, constitucional, política, electoral. Lo único que me importa es la paz y la tranquilidad de los venezolanos, y ya basta de llamados a insurrecciones y a desconocimiento de la ley. Ya basta.
Y llegó a Honduras la avanzada técnica de la Organización de los Estados Americanos que observará el proceso electoral del próximo 26 de noviembre. Durante su visita, el grupo de 81 técnicos vigilará los preparativos del material que se usará en los comicios, la capacitación de los miembros de las mesas receptoras, así como la transmisión y divulgación de los resultados. El equipo liderado por el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez, incluye a especialistas en organización y tecnología electoral. Recordemos que en estos comicios se elegirán al presidente del país, diputados del Congreso hondureño y del Parlamento centroamericano, así como a alcaldes, vicealcaldes y regidores. Y como parte de su visita de Estado por Canadá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Ambos destacaron las buenas relaciones que hay entre sus países y reforzaron la cooperación en materia de seguridad, de educación, comercio y aeronáutica. La relación entre Canadá y Colombia es fuerte y se ve incrementada por una comunidad de colombo-canadiense de más de 76,000 que viene aquí. Entendemos que al trabajar conjuntamente podemos crear nuevas oportunidades y prosperidad para nuestros pueblos, así como un mundo más seguro para nosotros. El presidente Santos agradeció al gobierno canadiense su apoyo en la implementación de los acuerdos de paz que, recordemos, pusieron fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Todo lo que podamos aprender nosotros de la policía canadiense nos va a servir para esta etapa del posconflicto que requiere la seguridad de los ciudadanos como una prioridad para mantener la paz y seguir prosperando. Este martes, el mandatario colombiano también participó en el Foro Global de Toronto y se reunió con empresarios del país norteamericano en busca de impulsar las inversiones. Precisamente para darnos más detalles sobre la importancia de este encuentro entre los gobiernos de Canadá y Colombia, nos enlazamos con Edelmiro Franco, él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano allá en Colombia. Edelmiro, es un placer saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué destacarías de este importante encuentro? Omar y Ana Cristina, muy buenas tardes. Bueno, lo más importante de este encuentro es que Canadá es uno de los importantes cooperantes de Colombia en esta parte de posconflicto. Pero la visita de Santos a Canadá significa ya no el espaldarazo al proceso de paz firmado con las FARC, sino a lo que sigue de aquí en adelante, que es precisamente aplicar esos acuerdos, porque en este momento el presidente Santos tiene muchas dificultades internas, tiene una oposición que todavía le está dando un gran debate en el Congreso. Entonces estos apoyos internacionales al posconflicto le van a permitir un mayor oxígeno al gobierno de Santos, que le falta un año para tratar de garantizar la implementación de los acuerdos que todavía está trancado en el Congreso. Yo creo que esto es un mensaje muy importante, el apoyo de Canadá para impulsar esta parte que es la más difícil. El firmar el acuerdo era un paso importante, pero lo más complicado es mantener la paz en estos 12, 20 años. Edelmiro, es un gusto saludarte desde los estudios de Iberoamérica al Día. Sin embargo, pues mientras el presidente está en Canadá, en como tú bien dices, este reforzamiento de la aplicación de los acuerdos de paz, pues parecen un poco tambalearse las cosas allá en Colombia. Ha habido un par de casos en los que pues ha habido todavía enfrentamientos, como el asesinato de este activista campesino. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, sí, todo proceso de paz, cuando se firma un proceso de paz con una insurgencia, se da un fenómeno posterior y son que se empieza a desarrollar unas dinámicas de inseguridad, de delincuencia común. Colombia tiene una particularidad y es que el narcotráfico es una fuente de violencia muy importante en Colombia. Es decir, el narcotráfico fue, si quiere, el combustible para la guerrilla. Ahora que la guerrilla firma, el narcotráfico quiere ganar espacios
Entonces la violencia se ve reflejada precisamente en esas zonas que las FARC ha empezado a dejar. Ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno colombiano de enfrentar ese tipo de seguridad. Es decir, ya ahorita se nos está presentando otro tipo de violencia que no es la violencia política insurgente, sino que la violencia del narcotráfico y que está ocupando esas zonas campesinas de cultivos ilícitos. Por otra parte, el asesinato del indígena ocurrió en el Chocó, una zona de control del ELN, y ese asesinato fue ejecutado por una columna del ELN que en este momento está negociando con el gobierno en Quito. Fue un error, el mismo ELN consideró que había sido un error y pidieron perdón, pero de todas maneras ese asesinato le va a poner un elemento muy complicado a la mesa de negociaciones que empiece a entrar una nueva fase en Quito. Entonces son dos elementos diferentes, pero que a la larga son uno mismo, una violencia que en este momento se está dando en Colombia. Claro. Bueno, pues esperemos que estos apoyos, esas reuniones permitan destrabar esta pues situación política a un año electoral, que eso también complica mucho las negociaciones, puesto que los bloques opositores seguramente también querrán obtener dividendos para pues tener mejor posición política el próximo año. Muchísimas gracias, Edelmiro Franco. Ok, con gusto. Hasta luego, un placer. Y precisamente el gobierno colombiano autorizó a la fuerza pública a realizar bombardeos aéreos en contra de las disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron aún al acuerdo de paz. Esta resolución establece un marco legal que permite a las tropas combatir con eficacia a bandas de criminales y blindarse ante procesos penales, como nos lo comentaba Edelmiro Franco. Actualmente en Colombia la disidencia y estructuras desertoras están presentes en 41 municipios todavía, donde los combatientes mantienen operaciones ligadas con el narcotráfico y la extorsión. Y luego del anuncio de una serie de reformas, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó cambios en su gabinete. Designó como ministro de Agroindustria a Luis Miguel Echeverre, quien se desempeñaba como titular de la Sociedad Rural Argentina. Sustituye a Ricardo Burjail, que asumirá el cargo de embajador ante la Unión Europea. También todo esto se da en el marco de haber logrado el triunfo en las elecciones intermedias del país. Le hemos pedido a Ricardo que cumpla esa tarea, ya que para nosotros es muy importante en esta etapa de la negociación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que él pueda liderar personalmente esa negociación en Bruselas. Otro de los cambios fue el de Adolfo Rubinstein. Reemplazará a Jorge Lemus en el Ministerio de Salud. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas aprobó una nueva deuda por cerca de $680 millones que debe ser cancelada en el año 2020. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abre una oportunidad a México para que expanda su comercio de alimentos a países de la región. De acuerdo con la CEPAL, el Producto Interno Bruto mexicano caería 1.9% si se termina el TLCAN. Sin embargo, de llegar a un acuerdo comercial latinoamericano, la reducción solo sería del 1.6%. El organismo también destacó que sectores como el agropecuario, agroindustrial y pesquero pueden hacer una destacada contribución al desarrollo regional. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Andía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy. Escuche usted, las mujeres rurales representan más de 1/3 de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a naciones enteras. También es una realidad que ellas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades. En México hay 14.5 millones de mujeres que habitan en zonas rurales. 1 de cada 3 habitan en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Estado de México. Y solo el 22% de ellas son económicamente activas.
Esto se afirmó durante el seminario titulado La participación política de las mujeres rurales. Ratifica que una de las causas de la desigualdad en la distribución de los recursos económicos son los factores culturales que suelen asignar roles rígidos de género a hombres y mujeres y que en los hechos acaban impidiendo en muchos sentidos la activa participación política que las mujeres tienen en el medio rural. La marginalidad, la exclusión social, la gran discriminación clasista, aparte de étnica, en este país sigue siendo un grave problema y obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres o de las niñas, es una situación peor. Se dijo que la participación de la mujer en plantaciones agropecuarias ha aumentado entre un 8 y 30% en los últimos años y que más de la mitad de las tierras son laboradas por mujeres, por lo que falta el reconocimiento a su figura en el sector. Y es que en México, las mujeres solo tienen el 30% de la titularidad de las tierras en las que trabajan y su salario sigue siendo muy bajo, con solo el 10% de las ganancias totales. A propósito del Día Internacional de la Mujer Rural, el Senado de México buscó generar un intercambio de experiencias en la participación de la mujer rural y los roles de liderazgo que desempeña para el país. Garantizarles un enfoque igualitario tiene un beneficio triple: la igualdad de género, seguridad alimentaria y gestión del cambio climático. Muchas gracias al canal del Congreso de México. Y la UNESCO informó que el archivo de negativos y documentos del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo fue inscrito en el Registro Internacional de Memoria del Mundo. Durante una reunión celebrada en París, el Comité Constitutivo Internacional del programa recomendó 78 nuevas inscripciones en el registro. Entre ellas, este material del fotógrafo mexicano, considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX y cuyo archivo es gestionado por la asociación que lleva su nombre. Vámonos hasta Nueva York. Allá está a punto de hablar el mayor, el Bill de Blasio. Él va a dar los últimos detalles sobre lo que acaba de ocurrir, esta terrible noticia que dejó una camioneta donde arrolló a varias personas, entre ellas murieron 11 personas, murieron 6 personas y hay 11 heridos. Vamos a ver lo que dice. More than 2 hours ago, so all the information that we're giving you right now is preliminary and subject to change. After I speak, you're going to hear from Governor Cuomo and Mayor de Blasio. Bill Sweeney, from the Assistant Director in charge of the New York FBI office, is standing up here with me too. We have members of my executive staff. We have Cy Vance and members of the state police. First, I just want to say that today there was a loss of innocent life in Lower Manhattan. The dead and injured were just going about their days, heading home from work or from school or enjoying the afternoon sun on bicycles. This is a tragedy of the greatest magnitude for many people, for many families here in New York City and beyond today. I want to commend the response of our NYPD officer that was on post near the location who stopped the carnage moments after it began. Also, the work of the first responders, including the fire department and EMS personnel, surely helped save additional lives. As I said, I'll give more of a chronology in a couple of minutes, but right now I'd like to introduce Mayor de Blasio. Thank you, Commissioner. It's a very painful day in our city. Es un día muy doloroso en nuestra ciudad. Tragedy on the west side. Tragedia en el lado este. Basados en la información que tenemos hasta este momento, este fue un acto terrorista y un acto bastante cobarde de terrorismo que se dirigió a civiles inocentes, gente que estaba yendo en sus vidas, que no tenía idea de que esto les iba a pasar. Hasta este momento, basados en la información que tenemos, hablamos de 8 personas que han perdido la vida y más de una docena heridos. Sabemos que este acto fue a propósito para romper nuestro espíritu, pero también sabemos que los habitantes de Nueva York son fuertes y que nuestro espíritu nunca será movido por un acto de violencia que trate de intimidarnos. Hemos sido probados antes como una ciudad y los neoyorquinos no nos damos por vencidos ante la cara de este tipo de acciones. Responderemos como siempre hacemos. Y quiero agradecer
a todos el Departamento de Policía de Nueva York, todos los de primera respuesta por sus esfuerzos en esta tragedia, empezando con el oficial que paró esta tragedia de seguir, todos los que vinieron a ayudar a los heridos. La investigación está en camino para poder recopilar todos los datos. Pero sabemos que llegaremos hasta el fondo de lo que sucedió. Quiero pedirle a todos los neoyorquinos y a todos los americanos que piensen y recen por las familias de los que perdieron la vida y los heridos. Y quiero pedirle a todos los neoyorquinos que mantengan el espíritu. Hoy es la noche de Halloween. Sabemos que hoy es una noche feliz, así que les pedimos a los neoyorquinos que si ven algo o escuchan algo que esté fuera de lo común, le avisen a las autoridades y que estén vigilantes. Estaremos muy pendientes en la policía de Nueva York y en los próximos días. Y los mantendremos al tanto de la investigación. Bueno, Ana Cris, pues ahí está el informe que acaba de dar Bill de Blasio, el mayor de Nueva York. Como ya bien lo tradujiste, 8 personas murieron y 12 heridos. Están investigando las principales líneas para determinar lo que probablemente dijo, muy probablemente dijo, se debe a un ataque terrorista. Vamos ahora con Jorge Rubio, que nos tiene toda la información de los deportes. Gracias, Omar, Ana Cristina, amigos de Iberoamérica al Día. Qué gusto saludarlos. Vamos con información de la UEFA Champions League y lo que está ocurriendo en estos momentos con los 4 equipos iberoamericanos que están dando cita. Atlético de Madrid está empatando a 1 con el Karabakh. Por su parte, el Manchester United le está ganando 2-0 al Benfica. El cuadro del Barcelona y Olympiacos se mantienen empatados a 0 goles y acaba de empatar la Juventus en su visita al Sporting 1-1. El marcador. La FIFA está pensando en mejorar el Mundial de Clubes para el año 2021, el torneo que reúne a campeones de cada continente y que decide al mejor equipo del mundo. Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, anunció que está pensando ampliar a 24 equipos ese torneo para el año que les comenté. El nuevo formato se pondría en marcha con 3 grupos de 8 equipos y se disputaría a lo largo de 18 días. El integrante del Consejo de la FIFA dejó claro que esto solamente es una idea, pero seguramente será una realidad. Esta noche a las 21:15 horas, Lanús recibirá a River Plate en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Recordemos que en el juego de ida los millonarios ganaron 1-0, por lo que un empate a 0 los llevaría a la final. Y hoy, mañana tendremos Gremio contra Barcelona, 21:45 horas. Hasta aquí la información, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo de esta emisión, Omar. Así es, los dejamos con la voz de Biglietti, este cantautor uruguayo maravilloso. Nos vemos mañana con más información. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas.